Compañeros jóvenes estudiantes de la Unidad Académica Preparatoria número 9, bienvenidos a esta unidad académica. Estamos en la asignatura de Lógica, Filosofía 3 y estamos ahorita, voy a darles un resumen a nivel general de que comprende la unidad de competencia 1 y dice así: ¿cuándo necesito argumentar? Siempre, constantemente, todos los días. ¿Dónde? En el aula, en el trabajo, en el deporte, en la familia, etc. Pero ¿qué necesitamos para argumentar? Necesitamos el lenguaje y elementos del argumento, que comprende el concepto, la definición, el concepto, la proposición, los juicios y el propio argumento. ¿Qué entendemos por lenguaje? Sistema de signos articulados que nos sirven para comunicarnos, transmitir ideas, pensamientos, etc. ¿Cómo se expresa el lenguaje? En forma escrita, en forma verbal, en forma mímica, corporal, etc. Bien, para hablar del lenguaje comprende 4 funciones. Se deriva una quinta que es la mixta, pero de las primeras, que es la informativa. ¿Qué entendemos por función informativa? Se entiende, son proposiciones que informan en todo el mundo lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Cuál es la función? Mantener informado al ser humano de todo lo que acontece en el mundo, la noticia, eventos, etcétera, ¿sí? Bien, ¿quiénes explotan esa función? Los reporteros, periodistas, columnistas, etcétera. Luego viene la función expresiva. Esa se refiere a sentimientos y emociones que el hombre expresa. ¿Cómo se expresa? Por forma de la poesía, por forma de poemas, inclusive la música, ¿sí? ¿Y quiénes la explotan? Los poetas, literatos, escritores, etc. Viene la función directiva. Esa la explotan los funcionarios públicos. Se refiere a órdenes y peticiones. Y por último viene la argumentativa. Esta la explotan estudiantes, profesionistas, para defender una tesis, para defender un ensayo, una premisa sobre alguna investigación. Bien, hasta ahí tenemos el lenguaje. Es muy importante para argumentar, porque sin el lenguaje no podemos expresar los conceptos, ni las definiciones, ni las proposiciones, ni los juicios, tampoco el argumento. ¿Qué entendemos por concepto? El concepto representa al objeto, no afirma ni niega nada acerca del objeto, simplemente lo representa. Por ejemplo, la escuela. Por ejemplo, la butaca. El pintarrón. El concepto representa a estos objetos. ¿Cómo se definen los conceptos? Se definen por medio de la comprensión y extensión de un concepto. ¿Qué entendemos por comprensión y qué entendemos por extensión? La comprensión se refiere a los caracteres esenciales. Comprensión.
caracteres esenciales del concepto, del objeto que representa. Por ejemplo, si decimos el concepto carro, por ejemplo, concepto carro, ¿cómo definiríamos el concepto carro? Máquina, inventada por el hombre, que sirve para transportarse. El carro puede ser un coche, puede ser una camioneta, puede ser un tráiler, pero siempre va a ser una máquina inventada por el hombre que sirve para transportarse. ¿Y cuál es la extensión de ese concepto? Los objetos que se encuadran en ese concepto. Por ejemplo, el concepto carro, pues tendríamos, la extensión sería el número de carros que hay en el mundo, ¿verdad? Que existe en el mundo. Entonces tenemos que, para definir un concepto, se necesita la comprensión y la extensión. Hay varios tipos de clases de conceptos. Extensión. Los conceptos se dividen en dos: concretos y abstractos. Los concretos se refieren a los objetos materiales, ¿sí? Los abstractos son ideas abstractas que sí existen, pero que no tienen un cuerpo concreto. Podemos decir, por ejemplo, filosofía, ética, moral, el derecho. Todos esos conceptos son abstractos, pero los conceptos concretos es, por ejemplo, mesa, pintarrón, escuela, estudiante, el hombre, son conceptos concretos. Bien, luego viene una clasificación de conceptos universales, singulares, particulares, etc. Pero no me voy a meter ahí. Bien, voy a pasar a la definición. Ya dijimos que el concepto es la representación mental de un objeto o clase de objetos, ¿sí? ¿Y cómo se expresa el concepto? ¿Cómo se expresa? Por medio de la definición. La definición va a expresar el concepto, la definición. Pero, ¿cómo vamos a expresar el concepto? Por medio de la palabra o término. Así se expresa el concepto, por medio de la palabra o término. Y ahí que la definición va a cumplir, a expresar el concepto por medio de la palabra o término. Bien, ¿qué entendemos por definición?
Es una operación conceptuadora que nos sirve para expresar ideas, conceptos, argumentos, etc. Esa es la definición y comprende dos elementos que ustedes van a ver en la unidad que estoy hablando. ¿Cuáles son los elementos? Definiéndonos y definimos. Definiendo y definimos. ¿Sí? Definiendo y definiendo. Esos dos conceptos nos van a servir para expresar una definición. Bien. Hay varios tipos de definiciones. La estipulativa, lexicográfica, tenemos la explicativa, teórica y persuasiva. Explicativa, teórica y persuasiva. Y persuasiva. Ya en el transcurso de la lectura de esta unidad ustedes van a entender qué comprende la lexicográfica, explicativa, teórica y persuasiva. Bien, tenemos los juicios. ¿Qué entendemos por juicio? Juicio, ¿qué entienden por juicio? Los juicios se realizan todos los días. Todos los días. Son los juicios. ¿Sí? Y comprende tres elementos: sujeto, cópula y predicado. Bien. ¿Cómo se expresan los juicios? Los juicios, voy a borrar tantito esto. Yo voy a hacer un resumen. Voy a explicar aquí en lógica. Existen
tres operaciones mentales, tres operaciones mentales. Importante para el funcionamiento de la lógica. De momento ustedes van a sentir que es difícil, pero no es difícil. Entonces, la primera operación es el concepto. La segunda es primera operación mental. Operación mental. Segunda operación, el juicio. Operación mental. Y tercera operación mental, el argumento. Así que vamos a poner el juicio. Y luego acá el argumento. El argumento. Bien. ¿Cómo se expresa el concepto? Aquí vamos a poner expresión. Expresión. Por medio de la palabra o término. Palabra o término. Así se expresa el concepto. ¿Cómo se expresa el juicio? Por medio de la proposición. La proposición. U oración gramatical. U oración gramatical. Pero en lógica usamos la proposición. Bien, ¿cómo se expresa el argumento? Se expresa por medio de conceptos y proposiciones. Conceptos y proposiciones. Proposiciones. Llamadas en lógica, llamadas premisas. Premisas. Hasta ahí espero que a ustedes les haya quedado claro. ¿Para qué nos sirve el concepto? Representa a los objetos. Representa a los objetos. Representa a los objetos. O clases de objetos, o clases de objetos.
¿Para qué nos sirve el juicio? Para definir conceptos, para definir los conceptos por medio de la proposición. Definir conceptos. Definir o relacionar conceptos. Conceptos. ¿Para qué nos sirve el argumento? Para defender ideas a favor o en contra. Defender ideas a favor o en contra. A favor o en contra. Espero en Dios que esto termine la pandemia para estar de frente con ustedes y dar las clases presenciales, porque ahorita por la pandemia estamos improvisando las clases. No es como nosotros quisiéramos, pero bueno, así están las cosas. Bien, si hasta ahí espero que les quede claro, pasaría ya a los ejercicios que en la otra clase, la próxima clase, pasaría a los ejercicios de esta unidad de competencia. Ya la semana que viene, primero Dios, les empezaré a explicar la unidad de competencia 2 y resolver las dudas que tengan, las inquietudes y sus propuestas y lo que no hayan entendido.